¿Qué tal, queridos amigos? Aunque este señor que dice que es presidente AMLO se traiciona a sí mismo todos los días, hay quienes me dicen que por qué no hablo de lo positivo del señor. Y sí, quiero hablar de lo positivo del señor. Por ejemplo, el haber defendido a capa y espada el alza al salario mínimo, lo cual me parece de justicia para los trabajadores, para los asalariados. También debo decir que simpatizo con la política para combatir el outsourcing, que es nada más que un modelo en el que ganan los intermediarios y se deja sin derechos a los trabajadores. Esto pues obviamente no puede estar en concordancia con la justicia social. Justicia social que el señor López Obrador ha convertido en una especie de oferta y demanda. Es decir, entrega bonos bimestrales ahora a cambio de la voluntad política y dice que con ello se está cumpliendo con una función básica de los tiempos de la TTTT, el gran insecticida que se revierte en Palacio y en lugar de matar a los insectos, los revive. Esto podemos decir que es lo más positivo. Dicen también que ha evitado que estallen huelgas. Y esto también es algo que debe valorarse porque las huelgas generalmente traen muchas desigualdades y sobre todo muchas manifestaciones y muchos roces que por supuesto Andrés Manuel no quisiera tener, máximo en estos días en que está defendiendo a capa y espada la posibilidad de ser ratificado, sin que esto sea necesario, porque él fue electo para gobernar 6 años y lo que cabría en todo caso es el derecho constitucional, que eso es algo positivo también de Andrés Manuel, que introdujo López Obrador a la Constitución, al artículo 35, fracción novena, en donde claramente se dice con claridad meridiana que el proceso para revocar a un presidente puede iniciarse si se cuenta con 3 millones de firmas para comenzar el procedimiento y luego va a consulta que tendría valor jurídico si votan cuando menos el 40% de los mexicanos y para revocar el mandato se necesita la mitad más uno del 40% de los empadronados, no de los mexicanos. Esto es algo interesante, porque obviamente no es fácil reunir las 3 millones de firmas cuando no se tiene presupuesto. Sin embargo, Morena está haciendo lo imposible por cambiar la palabra revocación por la de ratificación. Y en este empeño de engañar a la gente creyendo que el proceso es ratificatorio y no revocatorio, revocatorio quiere decir adiós López Obrador, estás despedido. Y ratificación es quédate. ¿Para qué? Si de todas maneras tiene ya ese derecho, puesto que fue votado para ello, para cumplir su sexenio. Y si se utiliza el proceso de revocación, es para despedirlo por su mal funcionamiento como presidente. No hay que caer en la trampa. Hay que tenerlo muy en cuenta, porque lamentablemente ahora los morenistas están desatados mintiendo. Ya Evelyn Salgado, ahí en Guerrero, la hija del violador de Guerrero, una de las personas con menos autoridad moral que puede existir en el panorama político nacional, está haciendo lo imposible por llamar la atención de los que quieren ir a proceso de revocación, pero para ratificar al presidente, es decir, lo absurdo. Y por el estilo hay varios estados en donde se han dado a rienda suelta las convocatorias a favor del presidente, pero no importa. El caso es que se reúnan las 3 millones de firmas y lo importante es que el 10 de abril, si se da el proceso como queremos todos, entonces sí podamos decir fuera López Obrador, fuera López Obrador, fuera López Obrador. 3 veces, como suena también el grito de Viva México en los momentos más álgidos de nuestra historia.
No hay justificación alguna para que este señor permanezca. No hay ninguna razón, ninguna de las cosas positivas que se dice que tienen. Por ejemplo, pues las cosas que manejan el hecho de que López Obrador ha hecho cosas positivas, pero no las suficientes como para tratar de equilibrar las muchas negativas. El incendio político que ha acarreado su mal gobierno, la tremenda caída de la economía que no se justifica bajo el argumento de que la pandemia vino a destruir lo que estaba bien. No, ya estábamos en cero de crecimiento antes de la pandemia y ha ido bajando y no se puede recuperar. Ya lo dijo incluso el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que este sí tiene autoridad moral para hablar. Él sí es un verdadero defensor y un patriota de la democracia, sin duda de ninguna naturaleza. Andrés Manuel no, llegó al poder y se traicionó a sí mismo. Esta es la diferencia enorme en que podemos situar la comparación entre Cuauhtémoc Cárdenas, el verdadero fundador del PRD, de la izquierda, que surgió de una decisión del PRI, es cierto, pero que de cualquier manera agarró su fortaleza precisamente porque aglutinó a muchos grupos sociales que estaban totalmente marginados. Hay quienes dicen que fue un mal gobernador de Michoacán, Cuauhtémoc Cárdenas, y yo siempre me pregunto, bueno, si fue un mal gobernador, ¿cómo es posible que los michoacanos iban a todas partes a llenar incluso plazas públicas precisamente como consecuencia de su simpatía por el hijo del Tata, de don general Lázaro Cárdenas del Río, que es para los michoacanos todo un ícono? Ahí cabe también hablar de que pues son muchos los Cárdenas que han gobernado Michoacán, y esta es la parte que la verdad no me gusta, ya son 4. Pero en fin, el ingeniero Cárdenas está en la historia y no lo vamos a discutir a estas alturas. El que no ha ganado la historia, el que la está perdiendo, es Andrés Manuel. Porque lo que está haciendo ahora de que se reúnen multitudes en el Zócalo, no le bastó con el 1 de diciembre, sino que ahora va el viernes a otra vez al esquema antiguo del acarreo para llenar el Zócalo y darse baños de pueblo para celebrar el triunfo de la democracia. El triunfo de la democracia, ¿cuál va a ser? El suprimir al INE, el golpear al INE para que deje el INE de ser rector de las elecciones. Fíjense que cuando digo esto, me llegan muchísimos mensajes de personas evidentemente contratadas exprofeso, para decir que el INE es un nido de corruptos, de ratas y no sé qué tantas cosas. Pero caramba, es el único organismo autónomo que defiende la democracia en nuestro país. Sí, sé que no todos son santos de la devoción de algunos, y es lógico que algunos consejeros del organismo pues hayan cojeado de alguna mala caída. El propio Lorenzo Córdoba fue cuestionado por mí por algunas expresiones racistas al comienzo de su gestión como presidente consejero del INE, pero después se ha enfrentado al presidente y ha servido de contrapeso. Y es por esto que merece respeto, cuando menos, de quienes creemos que la democracia solamente puede funcionar cuando hay contrapesos eficaces al poder absoluto de uno de los poderes de la Unión, el Ejecutivo. Esto es algo que debemos meternos en la cabeza. No puede haber democracia si no hay contrapesos. No puede haber democracia si los partidos de oposición están simple y sencillamente dejando pasar el tiempo, como si no tuviéramos nada más que hacer, como si no hubiera ningún motivo para protestar en serio contra el presidente. Por ahí anda un senador del PAN, uno nada más, hablando de que sí es necesaria la revocación del mandato del presidente, pero sin apoyo de su partido, sin apoyo de los demás partidos de oposición. Es decir, han dejado sola a la sociedad civil frente a Morena. Morena ahora está reuniendo firmas con la mentira de que solamente así se va a ratificar al presidente.
Es decir, se está tratando de evitar que el INE mantenga las aguas tersas, tranquilas, para evitar que haya una verdadera volcadura de votos a favor de dejar al presidente en la presidencia. Y esto es lo que no queremos los mexicanos, o la mayor parte de los mexicanos, porque lo de la popularidad, que está en el 70%, 69%, es absolutamente ridículo. Significaría que el presidente ha duplicado sus simpatías desde el 2018 entre los mexicanos. Y esto no se lo cree, bueno, no se lo cree ni Beatriz, para decirlo claramente. No es posible que un hombre de mediana inteligencia pretenda que de esos 30 millones de votos que lo han exaltado, no haya por lo menos un tercio que están profundamente decepcionados por su labor. Entonces no cuadran las estadísticas, no cuadran las encuestas. Solamente los tontos, los que no saben ni siquiera sumar, los imbéciles, pueden creer semejante falacia. Pues bien, ya va siendo hora de quitar las máscaras, ya va siendo hora de quitar las vendas. Ya es el momento de actuar, porque no va a haber un día mañana en el que, si no somos capaces de actuar pacíficamente, nos reviente todo esto en las manos. Y yo no quiero ver a México incendiado. No quiero ver a México envuelto en las llamas de la putrefacción y de la violencia. No quiero ver a México tirado como si fuera un basurero por su falta de ejercicio en favor de su propia soberanía. No quiero ver a México de rodillas. No quiero ver a los mexicanos atemorizados, desterrados, cansados, aburridos. No quiero ver a México más sumido en la desesperación, en la ignorancia y en la incultura, recibiendo limosnas del gobierno federal para vender con ellos sus voluntades políticas, las voluntades políticas de los que más necesitan salir adelante. No quiero ver a México aplaudiendo como desesperados a un presidente que ha mentido todos los días de su gobierno. En las mañaneras, en sus giras, ahora se refugia en los cuarteles, presume de que ya construyó 125 cuarteles para la Guardia Nacional. ¿Y de qué nos sirven? ¿Para qué queremos 125 cuarteles de la Guardia Nacional? ¿Para qué queremos un Banco del Bienestar que dice que va a tener 4,000 sucursales cuando las acciones que podría emprender el Banco del Bienestar podrían haberse canalizado a otros bancos para que pudieran pagarse ahí los bonos bimestrales? ¿Para qué construir 4,000 sucursales? ¿Para qué construir 125 cuarteles? El presidente no puede hacer lo que le venga en gana, aunque ya por decreto ni siquiera tiene la obligación de licitar las obras públicas, de ponerlas a concurso. Ya puede él disponer de 500,000 millones de pesos discrecionalmente para hacer lo que le venga en gana. Y todavía tiene el cinismo, lo hizo el 1 de diciembre pasado, de decir que precisamente el proceso de revocación es para evitar que el presidente de la República, el que sea, él no se pone el saco, pero es evidente que se lo está poniendo sin darse cuenta, pueda hacer lo que le dé la gana. Así lo dijo. Este proceso es para evitar que los presidentes hagan lo que les dé la gana después de que fueron votados. ¿Así? Pues el primero eres tú, Andrés Manuel. El primero que tiene que ir a esa guillotina que tú mismo te has colocado, eres tú. Y por eso los mexicanos te deben poner en tu lugar, en el lugar más oscuro de la basura histórica. Lo siento, no me van a callar, no me van a callar. Y lo digo hoy y siempre, con cero cobardía.